Ya estamos en comunicación con Sonia Almada, psicóloga especialista en infancias y juventudes, fundadora de la Asociación Civil Ararma. Estamos en comunicación. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Gracias por la invitación. A vos por esta charla. ¿Qué es lo importante para resaltar este día? Lo importante es resaltar que el maltrato vivido en la infancia trae secuelas, no solo en el presente de los niños, sino también en la vida adulta. Y que tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad para cambiar la naturalización de los malos tratos. Porque el maltrato es un crimen y todos eso le digo, lo sabemos y está penado por la justicia, pero hay una cantidad de prácticas que están totalmente naturalizadas, como se pueden ver en muchas encuestas a nivel mundial y también en Latinoamérica, de las formas de crianza, digo, como para llevarlo a un tema específico, intrafamiliar, las formas de crianza violentas hacia los niños, que, digo, desde las cosas más graves como palizas, violencia sexual, hasta lo que se cree que no es tan grave como una cachetada, el zamarreo, el insulto, la humillación, la indiferencia, el no hablarle a los niños cuando los papás se enojan con ellos. Son todas formas naturalizadas de la violencia que no se tienen en cuenta. Lo que recién hacía usted referencia, ¿no? de algo que parece cotidiano. Descarto, por supuesto, el abuso sexual porque eso es tremendo, pero cuando las familias dicen, bueno, pero le estoy poniendo un límite, ¿no? Y ese límite delgado, ¿no?, que existe entre marcar un límite de lo que está bien y lo que está mal y llegar a la violencia también. Y este día es muy importante para reflexionar si realmente esa familia, ese papá o esa mamá está aplicando un límite sano o en realidad está aplicando violencia. Tal cual, tenés razón, y el límite es absolutamente necesario para el desarrollo infantil, porque los niños dependen por su propia indefensión y vulnerabilidad, digamos, del desarrollo, dependen del mundo de los adultos, así que uno no puede dejar que un bebé meta el dedo en el enchufe, ni que un niño pequeño se cuelgue del balcón, pero las formas de poder enseñar esos límites que son de cuidado y protección para la infancia, no es desde la agresión. Entonces, porque muchas veces se piensa que este tipo como de malos tratos que son para disciplinar o, como vos bien decías, poner límites, no tiene consecuencias. Y esto no es real, tiene consecuencias, lo vuelvo a decir, porque me parece muy importante recalcarlo. Son niños que empiezan a criarse con miedo a lo que van a decir, a lo que van a hacer, porque temen a las represalias inmediatas, que puede ser un cachetazo, o un chirlo, una zamarreada, hasta las psicológicas, que son realmente muy graves y te dejan marcas muy fuertes. ¿Viste? Esas frases que te dicen de niños: no servís para nada, sos un inútil. Bueno, todo eso realmente afecta y mucho en todo el desarrollo y en la adultez. Por eso es muy, muy importante como sociedad hacernos cargo de este tema. Yo tengo la teoría que en general el mundo de los adultos no quiere mirar esta problemática porque también se tiene que hacer cargo de que fue víctima una enorme cantidad de personas que también fue víctima de algún tipo de maltrato en la infancia y reniega, digamos, de esta realidad. Eso como sociedad y como Estado también, las políticas públicas son absolutamente necesarias. En Argentina hace muchísimos años, yo no recuerdo ya cuándo hubo, no hay políticas de prevención del maltrato y la violencia sexual. Y tampoco hay suficientes espacios, digamos, para recuperación de esta afección, ¿no? Porque, digo, termina trayendo síntomas, trastornos y enfermedad mental. Y si alguien es testigo de una situación de violencia o sabe que hay maltrato infantil en algún hogar, ¿dónde tiene que llamar? ¿Al 102 y qué tipo de respuesta se da? Sí, el 102 se puede llamar y es un gran espacio donde poder acudir a
a pedir ayuda y la respuesta es inmediata. Y después realmente en cualquier fiscalía, comisaría, digo, la más cercana, ni siquiera uno se tiene que movilizar mucho, puede ir y explicar la situación de sospecha, solamente con la sospecha Bien. de que algún niño o niña está siendo maltratado, uno se puede acercar y pedir ayuda para que se pueda restituir el derecho, se llama, ¿no? Sí. Devolverle al niño su derecho a vivir una vida libre de violencia. Sonia, hablando y escuchándote, inevitablemente me acuerdo del caso de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que sufrió mucha violencia por parte de su mamá y su pareja y lo terminan asesinando, y que cuando empieza la justicia a investigar, había toda una cadena en el medio que nadie hizo nada, ni autoridades en un colegio, ni tampoco diferentes autoridades en cuanto a la justicia por las denuncias que había hecho su papá. Entonces es realmente muy importante poner este tema de conversación de manera cotidiana, sobre todo porque tal vez hay muchos niños que no expresan y uno tal vez no ve ese momento de violencia, pero hay algunos síntomas que nos hacen entender que ese niño, esa niña o ese adolescente está viviendo en una familia tóxica, que está sufriendo violencia. ¿Cuáles son esos síntomas a los que les tenemos que prestar atención? Sí, déjame decirte antes que el caso tan triste de Lucio es muy importante porque fueron 3 ámbitos: salud, educación y justicia, que no pudieron, yo lo pondría en estos términos, no pudieron ver los signos y síntomas que presentaba el niño ante la violencia intrafamiliar. Sí. Es un caso paradigmático porque en general la violencia hacia los niños, en general los más agresivos son los varones. Pero en este caso, bueno, fueron 2 mujeres, digo, y por eso me parece que tomó tal relevancia, ¿no? Sí. Porque en realidad cotidianamente nosotros asistimos a cientos de niños, no solo en la asociación civil, sino en las redes de Latinoamérica que tenemos de trabajo con otros profesionales, y la mayoría de los agresores, tanto de violencia sexual como de maltrato, son los varones. Y en relación a ese tema, también para no criminalizar a los profesionales y las docentes que no pudieron ver estos síntomas, yo hace 2 semanas les acerqué un proyecto a un senador nacional, Sí. porque hace años estamos intentando que tanto en las universidades públicas como unidades académicas y magisterios se dé una materia de comienzo, de inicio, sobre maltrato y violencia sexual que sirva justamente para esto. Sí. Porque no es que lo hacen de malos, digamos, o porque no les importó el niño. En muchos casos tiene que ver con la ignorancia sobre Claro, este tema. claro. Yo pasé toda la facultad de psicología sin conocer, digamos, sin tener una materia específica sobre esto. Hay personas que trabajan en Aralma que son médicos y tampoco han pasado toda la carrera y no tienen algo específico sobre el maltrato y la violencia sexual, y tenés que buscar posgrados, como hacemos todos los que podemos. Entonces es muy importante también en relación a los profesionales, a los efectores, a quienes atienden a los niños, que puedan tener una formación en esto para no equivocarse. Sí. Y en relación a los síntomas son muchísimos, pero puedo dar algunos que todos tienen que ser corroborados en relación a un diagnóstico, ¿no? Porque no significa que tal síntoma sea sí o sí maltrato. Claro. Por supuesto, las marcas y moretones nunca hay que dejarlos pasar. Para ir a lo más grave, marcas y moretones en la piel, que lo pueden ver rápidamente los médicos Sí. o las maestras. Los niños cuentan, siempre que uno les dé el alojo y el lugar, los niños cuentan cuando son víctimas de maltrato, cuentan que les pegan. A veces no pueden hacerlo con las palabras porque son muy pequeñitos, pero sí lo cuentan a través de los dibujos, Claro. o de los juegos que hacen, o de su comportamiento. Los niños pueden cambiar de comportamiento como que es bastante errático, se ponen o muy hiperactivos, o a veces muy calladitos y muy deprimidos, y se los nota como metidos para adentro. Están tratando de elaborar, ¿no?, esa violencia que padecen. Sí. Y hay otras violencias, que es la que les decía, que son
las llamadas sutiles no son sutiles para nada, pero tienen que ver con convivir dentro de la violencia, por ejemplo, de género, que es otra forma de maltrato infantil, porque aquello que también le pasa a la mamá lo vive el niño como víctima, Claro. no es un testigo, digamos, de la violencia de género, sino es una víctima de la violencia de género. Así que los niños van mostrando con otros comportamientos, en síntomas también, hacerse pis en la cama, que se les escape la caca, que se llaman enuresis o encopresis, trastornos del sueño, trastornos alimentarios. Todos estos síntomas tienen que ver con la posibilidad de estar padeciendo maltrato. Sí. Siempre todo esto hay que cotejarlo con un diagnóstico, por supuesto, integral, ¿no? Doctora, muchas gracias por esta charla con nosotros, por ayudarnos a comprender un poco más, a tomar conciencia. Quizás hay muchas luchas que se dan en la sociedad para varios sectores de la sociedad, pero me parece que este es muy importante y estaría bueno que todos nos mantenemos en la lucha contra la violencia infantil. Gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.